Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Voy a leer solo algunos fragmentos del texto preparado para esta ocasión. Se llama Penélope de Dublín. La celebración centenaria de la publicación completa de Ulysses, 1000 ejemplares de una novela en inglés con un itinerario homérico, escrita durante 7 años y concebida durante media vida del dublinés errante, con un sello parisino bajo el amparo de una librera estadounidense, justo en el 40º cumpleaños del autor, auspicia reflexiones en torno a la obra y su emblemático monólogo final. Por otra parte, para decirlo con un lema del disenso contemporáneo, James Joyce no otorgaba perdón ni olvido. Muchos pasajes se reproducen hechos propios y ajenos, y a la manera del padre Dante, como daba en llamar al florentino, emuló también la expatriación más allá de la muerte y hundió en los infiernos de la vulgaridad a sus detractores. El andamiaje familiar, los frecuentes cambios de domicilio como signo de decadencia, la coprolalia, las inusitadas citas, los lapsus y los sueños fuera del invernadero de Sigmund Freud, el tedio de las parejas, la intimidad más grosera del retrete, los urinales o el onanismo, todo eso y más sucede para así abrir esclusas a la literatura del siglo XX. En suma, un día de la vida de unos seres comunes que ocurre en Dublín el 16 de junio de 1904, relatado con un vocabulario de 29.899 palabras diferentes, según una primera edición poblada de al menos 2 millares de erratas y después elevadas por el ojo inquisidor de la tecnología digital hasta cerca de 5.000 omisiones o errores, y un salto que ocupó a investigadores pertrechados con su arsenal computacional en busca del texto definitivo. De acuerdo con la crónica, ese día no pasa nada singular en Dublín, pero coincide con el inicio del cortejo de James a Nora Barnacle, la joven de Galway con quien hizo su azarosa vida. Todo principia a las 8 de la mañana y concluye la madrugada siguiente alrededor de las 3 horas, después del vagabundear por las calles de la ciudad y hacer así posible la reconstrucción urbana de su pasado en un entramado de alusiones homéricas que Joyce usó durante la escritura de los capítulos, pero no conservó en la publicación. El manuscrito, además de unos bosquejos pedagógicos del autor, permitió a sus glosadores encontrar ganzúas para la comprensión de los segmentos escritos, todos con estilos diversos e híbridos. En numerosas páginas pone Joyce sus incursiones en la dramaturgia y la poesía al servicio del relato, su visión de la historia en sintonía con Giambattista Vico, el don de lenguas, su sentido cinético y espacial de la ficción, los aspectos lingüísticos y fonéticos en camino al transgresor de los arquetipos literarios, su Finnegan's Wake, su concepto de la estética construido desde la posición tomista de un hombre sin fe religiosa, la innata orientación musical y cierto horror vacui literario y la obsesión de ser traicionado.
En la obra estructurada con tres personajes centrales, mucho se deduce de los antecedentes a manera de pistas distribuidas en el proceso literario. Nada es explícito. Stephen Dedalus, un joven intelectualmente dotado y arrogante. Leopold Bloom, antes Virat, de ascendencia hebrea, húngara. Quizás un Ulises vinculado con la superada tesis del helenista Víctor Berard sobre el origen semita de la Odisea, o simplemente por la invariable empatía de Joyce con el pueblo de Abraham. Y Leopold mismo, publicista, hostilizado por razones étnicas y las infidelidades de su esposa. Además, Molly Bloom, la consorte y cantante de 33 años, nostálgica de Gibraltar, aunque entregada a menos brazos que lo imaginado por Leopold, esa tarde lo haría tal como sospechaba su marido. Los paralelismos homéricos hacen de Dédalus un Telémaco, tal como, y de Bloom un Ulises, con la carga alegórica de las relaciones entre padre e hijo que transita de lo personal a lo épico, como advierte Harry Levine. Irónicamente, Molly representa una versión extravagante de Penélope. Su intervención en la novela es el trasfondo, siempre estimulante y significativa. Cierra así con un célebre texto prácticamente no puntuado, donde surgen los pensamientos desbocados de una mujer consciente de sus circunstancias. La novela, dividida de acuerdo con los esquemas preparados por Joyce para sus amigos Carlo Linati y Stuart Gilbert, corresponden a la Telemaquia, la Odisea y el Nostos. La sesión inicial se enfoca en Stephen y da intratextualidad con A Portrait of the Artist as a Young Man. Algunos rasgos presentes de manera episódica en la vida y obra de Joyce destacan en esos capítulos. La segunda parte se abre en sus 12 capítulos a más cotidianidades del hombre maduro y del joven. Solo en el capítulo 10, Las rocas errantes, no aparecen los protagonistas principales y tienen lugar 19 postales de personajes merodeando por las calles de Dublín. Concluida la segunda sección, tiene lugar el Nostos, retorno de los héroes al hogar, integrada por 3 capítulos. El Eumeo, Bloom, representación del padre, refugia a Stephen para volverlo a la lucidez en el sitio de un cochero donde se encuentran con un marinero ebrio. Stephen canta una partitura de Johannes Jeep, organista y compositor alemán del siglo XVII. Ambos personajes abundan en comentarios misóginos, en páginas confusas que representan la condición psicológica de los personajes y las bromas del alcohol. Sigue Ítaca, capítulo preferido de Joyce, escrito como un cuestionario de mayéutica socrática o catequística, con tal enciclopedismo temático y científico que provocó a George Bernard Shaw, inicialmente hostil, a recomendar con cierta vehemencia la lectura de este libro. Bloom lleva a Stephen a su casa a Eccles Street y le ofrece dormir allí. Mientras orinan en el jardín, Stephen se rehúsa, para luego disolverse en la noche. Después, Leopold Bloom entra a su hogar en la marea de las sábanas conyugales, donde ha sido burlado. Hasta antes del último capítulo, Penélope, donde Molly significa un potente monólogo que resume las objeciones de la moralina y censura a la que fue sometida la obra, es posible confirmar que cualquier síntesis de Ulysses es fútil porque los procesos vanguardistas de Joyce, renovados y a la vez extenuados, no están urdidos para construir taxonomías y pasan por la constelación de ideas puestas al servicio del léxico de un día de antihéroes, las mujeres y hombres de la vida diaria. Joyce se veía compelido a poner la memoria al centro de sus causas estilísticas en busca de la universalidad. Pero más allá del anecdotario personal, pleno de rencores, el uso de porciones de la realidad conlleva símbolos sin descifrar para mantener a los críticos ocupados en desviar las madejas oníricas de la realidad. Una hermenéutica destinada a burlarlos a través de los años. Lo que sigue, los pensamientos deslizados en el hecho con que cierra el Nostos sin heroicidad, confirman la imposibilidad de resumir
sin caer en graves vacíos, y además requiere aclaración sobre la terminología de las estructuras teóricas empleadas en las recensiones: soliloquio, monólogo interior y stream of consciousness, que no son lo mismo. Probablemente estemos solo ante una representación, una imitación o metáfora de la vida, de las ideas, sin ser una escritura automática como buscaba André Breton para hacer presente el inconsciente. Pero esta asociación aún parece ser lo más cercano al proceso mental que nos invade al formular nuestros pensamientos y atraer el recuerdo. Quizás más alerta que somnolienta, en el capítulo final de Ulysses, Molly compendia la visión joyciana sobre la mujer y el autor la emplea como un ventrílocuo que ha asimilado la alteridad del sexo opuesto. Entreveradas con prácticas domésticas, nostalgias de una florida juventud en Gibraltar, la reflexión sobre su adulterio, un juicio maternal de los hombres, fantasías eróticas y conciencia alerta, Molly Bloom, de padre irlandés y madre española de ascendencia hebrea, muestra la rutina en toda su complejidad humana y diaria. Leopold vuelve al lecho, terminada su jornada sin gloria, al lado de una esposa que lo ama a su manera, porque Molly representa la lealtad, no la fidelidad, y acoge a su hombre en el regazo terrenal y el movimiento perpetuo de una Penélope más creíble. En 8 largas parrafadas alineadas con procacidad, Molly medita también en las infidelidades de Bloom, que compara con Boylan y rememora a otros pretendientes y amantes. Enjuicia la genitalidad primitiva de los hombres y el abandono. Rememora al confesor y el cuestionario puntual sobre sus pecados carnales. Invoca el placer de las caricias, los abrazos ocultos y esas consecuencias funestas del incómodo embarazo. Añora las prendas costosas que no puede tener. Piensa en la anatomía femenina, en sus orgasmos, en la carta de amor del teniente Bulmey y su beso en el peñón. No teme estar preñada, pues inicia su periodo y usa el vacín. Piensa en la mudanza que trae el infortunio, en Stephen, en la posible organización matriarcal del mundo mientras los trenes silban a la distancia. Piensa en la muerte de Rudy, su hijo, a los 11 días de nacido, y la de su propia madre, en confesar su deslín a Bloom y decir que es su culpa, que es culpa de él. Piensa cuando enviaba cartas a sí misma. Piensa en Flores en el día que Bloom le propuso matrimonio en la colina de Hood y sus senderos, cuando ella dijo sí, y era una flor de la montaña, y en el beso bajo la pared morisca y en el perfume de sus senos, los fragantes pechos de ella, con la rosa ensortijada en su cabello, y entonces dijo sí, piensa lo que dijo, y sí, en su corazón galopante, ella dijo quiero, sí. La palabra con que inicia el capítulo la termina, pero no se encontraba en el manuscrito en inglés. Valéry Larbaud fue un gran entusiasta de la obra. Leyó algunos capítulos hasta entonces publicados en la Little Review y la copia que le proporcionó Joyce de Los Bueyes del Sol a finales de 1920. El siguiente año, Larbaud se empeñó en escribir sobre el libro y su autor, así como en dar una conferencia el 7 de diciembre de 1921, anunciando la inminente publicación de Ulysses. Para ello, se consideró necesario la lectura de fragmentos de la novela en francés. Esto urgió a Joyce a concluir el capítulo final que consideraba vital. Dados los apremios, Sylvia Beach, editora primigenia, y Adrienne Monnier, otra reconocida librera en cuyo sitio tuvo lugar la conferencia de Larbaud, se ocuparon de la traducción que fue confiada a un brillante y muy joven Jacques Benoit Méchard, futuro político de derechas y escritor, colaborador del gobierno de Vichy. Al traducir la última frase, I will, como je vais bien, le pareció necesario añadir oui. Joyce, inicialmente perplejo, lo consideró adecuado e incluyó entonces la palabra en la versión original. Así, coronó la tensión del texto con un lirismo contrastante y simbólico. Más que en ningún otro capítulo, los recuerdos poéticos
de Joyce exaltan el vertiginoso río del pensamiento y una representación terrenal del orbe femenino. Se rompen las líneas de cualquier resistencia y sí es la afirmación de la vida, lo órfico y la verdad más íntima. El prolífico Arnold Bennett, tan fustigado por Virginia Woolf, a pesar de ser partidario de la literatura accesible, expresó después de concluir el capítulo de Penélope: no he leído nunca nada que lo supere y dudo haber leído algo que lo iguale. La literatura escrita desde entonces y su efecto en las siguientes generaciones quizá permitan aún sostener que Joyce está más cerca del cine porque el guión cinematográfico y su expresión visual parecen reafirmar con plenitud la insuficiencia de la palabra. Pero los parlamentos no escritos son una conversación sin cesura con nosotros mismos y eso sugiere la comunicación interior de una persona al indagar en sí misma las condiciones de su mente. ¿Acaso el propósito de la potencia de esa expresión silente y sin embargo plena de ideas ha de coincidirse con Archibald Henry en que sin lenguaje no hay pensamiento? A partir de la primera exégesis, la búsqueda de las identidades llevadas a lo homérico por ser un creador ceñido a la biografía ha pasado de Nora Barnacle, la compañera refractaria al talento del esposo y por ello dueña de la escena, a Amalia Popper, la alumna de ascendencia hebrea a quien en su imaginación corteja en Trieste en los párrafos secretos de Giacomo Joyce, memoria innecesaria, se dice, de Giacomo Casanova. En verdad, esa sutil lujuria era producto de la imaginación atizada por los enigmáticos rasgos físicos y sensualidad de aquella belleza de raíces levantinas. La temperamental Marion Bloom solo toma prestado de ella el porte físico, su fragancia erótica y mirada inaudita. Lo cierto es que Joyce arrebataba todo vestigio de la vida y lo transformaba en entelequias. Y aunque poco se repara en ello, en los registros del célebre monólogo, además de Edouard Dujardin, también están presentes la transcripción de los sueños de Nora anotados por Joyce en cierta época y las cartas desaforadas de esa mujer sin puntuación o signos y con la irrupción de tramas sin enlaces gramaticales propio de su escasa escolaridad. Pero en el fondo sobrevive, como en casi todos sus trabajos y de manera circunstancial en el personaje de Molly, la primera intriga, la duda inoculada y de manera sustancial, la conducta de dos jóvenes recordados dada su decisión de herir con la incertidumbre. La veracidad de simultáneos galanteos de Nora con el joven James y un amigo de este, Vincent Cosgrave, según Richard Hellman, la expuso el narrador en su carta del 6 de agosto de 1909 desde Dublín. Ese espasmo emocional, ese recelo característico de su inseguridad mediante retrospecciones y epifanías, se reproduce también de forma intertextual e intratextual en su conocido relato The Dead, incluido en Dubliners, mediante sus personajes, así como en Exiles. No es ocioso recordar que este último, Exiles, fue su único trabajo teatral, a imagen y semejanza del drama menos exitoso y más breve de Henrik Ibsen, Al despertar de nuestra muerte. Obra muy apreciada desde la adolescencia de James y de la que hizo una reseña en el Fortnightly Review en 1900, cuando tenía apenas 18 años. Le agradó mucho al célebre autor y dio lugar a una reverente carta del joven al cumplir aquel 73 años. Tal era su admiración juvenil que aprendió noruego para leer directamente al dramaturgo y alguna vez también influyó en su vida conyugal, que parecía reproducir los últimos e insatisfactorios años matrimoniales del maestro escandinavo. ¿Acaso toda obsesión existe en razón directa del odio, que es la medida de la capacidad amatoria? Joyce fue un amante desbordado, posesivo,
Lo plasmó así en su creación y parece resumirlo una frase de su Penélope. You sometimes laugh so wildly when you feel that way so nice all over you, you can't help yourself. Lo admirable es que la revolución de la expresión escrita y el desprendimiento de su temperamento y carácter se decantase por la musicalidad de las palabras en el río de la conciencia que, sin dejar de serlo, fluye en el río de Heráclito de Éfeso. Joyce se enajena en el bosque de las palabras, mientras Fernando Pessoa lo hace en el bosque de las voces que pronuncian el discurso. En todo caso, el cauce fluvial permanece y diluye las pequeñas historias de la humanidad. Por ello, Joyce todo lo compensa con la musicalidad, la cadencia melódica y el canto de los idiomas. A temprana edad se graduó en lenguas modernas y siguió su aprendizaje de idiomas a lo largo de su vida. Pero su oído estaba genéticamente predispuesto a cualquier expresión musical. Su madre tocaba el piano mientras él cantaba, y al padre se le recuerda en un momento de regocijo y reconciliación con el hijo pródigo cantar de improviso, acompañándose al piano el aria del padre de Alfredo de la Traviata. Joyce tocaba la guitarra o el piano para esos efectos, y su voz de tenor no solamente le sacó de apuros en París, acuciado por la pobreza cuando estudiaba medicina, sino que fue conminado por la soprano Charlotte Sauermann de la Ópera de Zúrich a volverse cantante profesional. Así, el fino oído del escritor escuchaba notas musicales en los fonemas, y en el monólogo de Molly logró una orfebrería gratísima, apreciable en toda su extensión cuando es leída por una actriz y el enigma del pensamiento se revela en pleno virtuosismo sonoro. Esa musicalidad venía desde sus primeros poemas. Justamente tal atributo fue señalado por Ezra Brown en su reseña de Chamber Music, y destaca en el poema 36, mejor conocido como I Hear an Army. Además de la sinuosa modernidad que conllevaban sus métodos de redacción a contracorriente, como una revolución de las alegorías del mundo, es posible que la ácida reacción de muchos escritores de su tiempo, y sobre todo de instituciones y agencias gubernamentales relacionadas con la censura al sitiar no solo la distribución de sus tomos, sino la impresión misma, tuvieron que ver con su beta proclive a las palabras duras que le acarrearon cargos de pornografía, obscenidad y blasfemia. Eran tiempos pacatos que no habían visto aún las páginas de Anaïs Nin, Henry Miller o las de la Beat Generation, por mencionar solo algunas de las figuras más conspicuas. Las paredes de Lupanar y alguna terma de Pompeya todavía se mantenían cubiertas, y, por supuesto, la figura de Molly Bloom pareció a muchas mujeres de su época un paradigma nada recomendable. En nuestro tiempo, probablemente se revalore su excitada representación y se asemeje más a una heroína insumisa y hedonista. Lo cierto es que las palabras son el rastro de la naturaleza humana, y su sentido, a la manera de Lewis Carroll, significan lo que sea nuestra voluntad. No fue Joyce el primero en describir la erotomanía, y empleó las palabras con sentidos nada ajenos al uso de los vocablos sin restricciones. Sin duda, el monólogo y otras páginas de Joyce están matizadas por su orientación al furor sexual y transgresor, pero ningún escritor ha sido más expuesto en su intimidad que él. Acechado por los valores católicos de una fe perdida en la vorágine del pecado, y el eco de las disputas entre hijos y amantes, como su detractor T.H. Lawrence, también estereotipado con los mismos cargos, las cartas mismas a su esposa, objeto del deseo oscilante, y lo cito textualmente, entre la veneración a la pureza y el deseo de pervertirla, lo han desnudado a la manera de la estatua del matemático Niels Erik Abel, tal como lo plasmó Gustav Vigeland. Hurgar en la vida de las personas exige y exhibe sus flaquezas de manera humillante en favor de la interpretación de una obra.
Sin duda, un costo alto en busca del canon literario. Pero retorciendo el célebre poema de Mallarmé, usualmente no es un tiro de dados, sino un cálculo estudiado que pretende suprimir el azar. Así, Nora, hermosa flor silvestre de los setos, ya prefiguraba a Molly, la flor de la montaña, en una carta del 2 de diciembre de 1909, donde resultan pálidos los arrebatos lúbricos de la novela. Esto es así porque, como expone Joyce a su mujer en esa misma ocasión, y lo vuelvo a citar, dentro de ese amor espiritual que siento por ti, hay también una bestia salvaje que explora cada parte secreta y vergonzosa de él, cada uno de sus actos y olores. Concluyo. Es probable que el tema continúe como asignatura pendiente de la ética personal, pero en 1969, cuando cumplí por primera vez con el rito del Bloomsday, juego de palabras típicamente irlandés que viene del Doomsday, el día del juicio final, una conjunción sarcástica del catolicismo y el libertinaje, la celebración era más íntima y más académica. Entonces la edición de la correspondencia de Joyce que amplió Richard Ellman parecía no importar tanto. Los días 10 al 16 de junio se llevó a cabo en Dublín el Second International James Joyce Symposium. Froilán López Narváez, alertado de que el sábado 14 en el Trinity College, William Penn de la Universidad de Missouri daría una conferencia titulada Joyce en México, caía en la cuenta del sentido de la parálisis y la religión en el destino de Irlanda y nuestro país. En efecto, Pedem estudió varios años la influencia en la literatura latinoamericana de elementos ajenos al tronco común español en los que la presencia de Joyce fue significativa. Diríase que el punto de fuga irlandés es un antecedente de la diáspora de nuestros escritores y artistas plásticos contemporáneos. Sin embargo, el asunto ha sido abordado con mayor suficiencia por Brian L. Price, quien cita a Ramón Girao, Carlos Fuentes, Fernando del Paso y, sobre todo, a Salvador Elizondo, entre los escritores mexicanos más relevantes por influjo de la teoría estética o el estilo joyciano. 10 años después, en un soleado sábado dublinés, Ricardo Bada, ante las dificultades de cubrir el itinerario del día de Leopold Bloom, se decantó por el capítulo 6, el entierro de Paddy Dickman, que dio oportunidad de asomarnos al infierno y buscar la lápida en el Glasnevin Cemetery, si no mal recuerdo, en el lote 101, donde el célebre muerto, o algún otro, como dijo el propio Bada, yacía custodiado por una lápida en gaélico. Molly, la transfigurada Penélope más próxima a la carnalidad cotidiana, aún es la concebida hace una centuria con diversos aromas femeninos y el virtuosismo de un artífice. No obstante, la sociedad ha cambiado tanto como nuestra concepción del mundo y su epidermis. Pero si las aguas del río Liffey ya son otras, aún corren por el mismo canal en la ciudad mundana. ¿Acaso imagino que todavía puedo atravesarla a contraflujo por la orilla del Innsquay frente a los rastros de lo que era la posada de la corte, aquel mi inveterado alojamiento y su reducida taberna, donde entraban por una puerta aún más estrecha los letrados tocados para negociar cautelosos algún escollo procesal lubricado en copas de sherry o en perlas espumantes de Guinness? El Liffey fluye todavía sereno, circundando el Fiennes Park y refleja los domos verdinos de la urbe antigua. Aún más allá del puente granito de O'Connell, lóbrego como las aguas que, sin embargo, se entregan sin recelo al genésico abrigo de la bahía y al eco apasionado de Molly en el cercano pueblo de Hood y su colina donde aún dice sí a la vida. Muchas gracias.